Como les decía, la tercera forma normal, más conocida también como forma de dependencia transitiva. Ok, antes de llegar a esta forma, pues debe de estar, primero, en la segunda forma normal. Recordémonos que estas tres formas que hemos visto hasta el momento no son opcionales, es decir, yo no me puedo lanzar directamente a la tercera forma, no me puedo ir a la segunda o me voy a quedar solo con la primera, no. Tengo que empezar, así que obviamente desde la primera. Si no está desde la primera forma normal, no puede entrar a la segunda y así sucesivamente. Es decir, para llegar a la tercera forma normal, esta entidad debe encontrarse en la segunda forma normal. Es decir, crear su llave primaria, ¿sí? Evitar las duplas repetidas y crear las entidades que sean necesarias. Ningún atributo no determinante depende transitivamente de la llave primaria. Ningún atributo no primo. Cuando hablamos de no primo, quiere decir que no es una llave principal, ¿sí? Depende funcionalmente de otro atributo no primo. Prácticamente aquí no debería depender una de otra directamente. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con todo esto. Ahora, cuando hablamos de dependencia transitiva, hacemos referencia a lo siguiente. Bueno, lo voy a explicar con el ejemplo de abajo mejor, es mucho más fácil. A depende de C y D, ¿ok? Y C y D depende de B. Por lo tanto, transitivamente, A depende de B, ¿ok? En un momento. Ahora sí, lo que hace referencia a dependencia transitiva es como podemos ver en esta parte de acá, que cada uno de ellos depende del otro, ¿sí? Podemos ver entonces que directamente A no depende de B, pero siguiendo en una determinada línea, ¿ok? Siempre A va a depender de B, ¿ok? O sea, crea una dependencia, no de forma directa, pero sí de forma indirecta, ¿ok? A eso se refiere. Bueno, vamos a entrar a detalle más adelante. Por ejemplo, en este caso, lo voy a arreglar esto de acá. En este ejemplo, tengo una relación,
con 4 atributos. ¿Ok? Atributo A, atributo B, atributo C. Esta relación con 4 atributos, de los cuales tienen 2 llaves primarias. ¿Ok? O primo, como le llaman aquí, ¿verdad? Ahí ve. Luego tengo 2 atributos adicionales, C y D. ¿Ok? Estos 2 atributos, C y D, no son llaves primarias. ¿Ok? No primos, como dice acá, ¿verdad? NP. Pero resulta que esta relación tiene una llave primaria compuesta, como ya habíamos hablado anteriormente. Esta llave primaria compuesta, ¿ok?, crea una dependencia con C y además de eso, D es dependiente de C. Por lo tanto, aquí tenemos una dependencia transitiva de AB con D. Y eso es lo que se pretende eliminar en la tercera forma normal. Todo este tipo de dependencias transitivas, que no es una dependencia directa de algún atributo, pero sí depende en algún momento otro atributo de esa llave primaria, como en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, ningún atributo no determinante, porque la llave primaria, ¿por qué no solo la llave primaria? No importa. Aquí como pudo haber sido una llave primaria simple solamente con A, puede ser una llave compuesta. O sea, el problema es indistinto a la llave primaria. Como solamente pudo haber sido A, de igual manera crea una dependencia transitiva con D. En este caso, se ejemplifica con una llave compuesta. ¿Ok? Ningún atributo no determinante debe depender. ¿Por qué? Porque AB es una llave primaria compuesta. Si nos acordamos del ejemplo de la segunda forma, porque así decidieron ponerlo en el ejemplo. ¿Ok? Si nos acordamos en el ejemplo anterior de los clientes y los productos, pues habíamos elaborado una llave compuesta. ¿Ok? No debe depender transitivamente de la llave primaria. ¿Ok? Y sabemos que una llave primaria no se repite y no se puede anular. Siempre se puede encontrarse con la llave primaria. Aquí podemos decir que lo tenemos en primera forma. Ya tenemos su llave primaria. Recordemos que la llave primaria es única. La llave primaria es un valor que no puede ser nulo. La llave primaria, ¿sí?, no se puede eliminar porque de la llave primaria dependen más datos. Ok. A través de la llave primaria, en este caso la llave compuesta A, B, o si quieren la llave primaria A, ¿sí?, se puede identificar y de esta manera también se puede ubicar C. ¿Ok? Veamos estas letras como que fuera atributo, el código, el nombre, pues la dirección, etc. ¿Ok? Es más fácil verlo de esta forma. Ahora, ¿qué sucede? El problema que tenemos con este ejemplo, con esta situación, es que D depende directamente con C. Y aquí estaría violando la tercera forma normal. ¿Por qué? Si D depende de C y C depende de AB, quiere decir de que de forma indirecta AB es el dato dependiente de D. Y eso es lo que queremos evitar. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es tomar esta información de acá, de C, D, y crear otra entidad para evitar esta dependencia transitiva. ¿Ok? Entonces nos veríamos en la necesidad de crear, como les decía,
Vamos a tener que crear otra relación. Vaya. Tenemos la relación A. Exacto. La C, el atributo C, no tiene que depender en este punto de nadie, me refiero desde dos puntos de vista. Por ejemplo, es cierto, aquí tenemos que la relación 1 tiene el atributo AB, que son llaves primarias, pero resulta que C me va a servir como un dato, pues, adicional. Por ejemplo, en el caso de una factura, ¿sí? Podemos decir de que A es el código de la factura, C es el código del cliente, ¿ok? Entonces, ¿qué estaría pasando acá? Por ejemplo, haciendo lo siguiente, tratando de ejemplificar un poco mejor. A, podemos decir que es el código factura, ¿ok? C es el código del cliente y D es el nombre. Bueno, pero recordémonos que en la factura va el código y además de eso el código del cliente. Es decir, no puedo tener estos tres valores dentro de una entidad de factura, porque acá esta entidad está dependiendo, este atributo, perdón, está dependiendo de A y el nombre depende de C. Por lo tanto, D depende de forma indirecta con A. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo más obvio aquí sería crear una entidad factura. Este es el código factura. C, código cliente. Perfecto. Y aparte cliente, donde tenemos C, que es el código cliente, y D, que es el nombre. ¿Ok? De esta forma estaríamos evitando esta dependencia transitiva entre cada una de estas tuplas. Y eso es lo que se pretende hacer en esta tercera forma y con este ejemplo. ¿Ok? Tenemos que en una relación A, B, C, D, ¿sí? Son sus atributos, pero lo que sucede acá, ¿sí? Por esta razón y para evitar este tipo de dependencias, creamos otra relación, entidad o tabla exclusivamente para este tipo de datos. ¿Qué pasaría acá entonces? Ya sabemos de que en la relación 1, la llave primaria es una llave primaria compuesta, está conformada por el atributo A y por el atributo B. Su llave foránea es C o la no primaria. ¿Ok? Luego tenemos que en la otra relación ya tenemos la tabla de la cual está obtenido el dato C. Y aquí sí, ¿sí? La llave primaria es C y su llave o el dato no primario es D. O sea, prácticamente el ejemplo que les acabo de decir. Ahora, ¿qué sucede si lo vemos ya con un ejemplo un poco más sencillo? Veamos acá. Esta es la información, si nos acordamos, que vimos en la primera forma. Es un pequeño listado para ver si esta tabla, si esta entidad, si esta relación se encuentra en la primera forma. Primero, no hay tuplas repetidas. Segundo, no importa el orden de las tuplas. Tercero, los atributos son atómicos. Como les decía, luego tenemos una llave primaria. No hay grupos repetitivos. Por lo tanto, podemos decir que esta tabla se encuentra en la primera forma, porque cumple con cada uno de estos elementos. Muy importante, por favor, si no lo hemos aprendido, si no lo tenemos al 100, pues darle una leída y pues tenerlo anotado aparte este tipo de características para ver si está bien lo que estamos haciendo al momento de elaborar nuestras propias tablas. Luego, ¿cómo saber si se encuentra en la segunda forma normal?
No hay una llave primaria compuesta. ¿Ok? El caso anterior solamente me sirvió para poder ejemplificar la situación para llevarlo a la tercera forma. Tercera forma. Ahora sí, ya lo vemos un poco más claro. ¿Sí? El atributo A, solo que aquí no vamos a tener una llave compuesta. Como le decía el compañero, el ejemplo anterior solamente sirvió como un ejemplo sencillo. En este caso, ya tenemos nuestra llave primaria como A, ¿sí? Sabemos que B, C, D y E, ¿sí? Son dependientes de A, porque aparte son los clientes. El cliente A001 Albert Einstein, saldo 1500. Vendedor, aquí ya se pasa a otra. Si nos fijamos acá, código o número de vendedor, el nombre del vendedor, apellido del vendedor. Yo creo que aquí ya se logra ver un poco mejor a qué nos estamos haciendo referencia. ¿Por qué F y por qué G no entra en el grupo de la relación de A? Porque estamos hablando, en este caso, solamente de la tabla clientes. No, ese no puede ser llave primaria. Ajá, vaya, veamos acá. En el caso de EFG, ¿sí? Ya pertenecen a clientes, perdón, a vendedores, ¿sí? Quiere decir que ya podríamos formar otra entidad. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué E está en el grupo de A? En este caso, necesitamos identificar al vendedor que atendió al cliente 001, al vendedor que atendió al cliente 002, al vendedor que atendió al cliente 003. ¿Y cómo lo hacemos entonces? A través del código. O sea, no puedo relacionar el cliente con el vendedor si utilizo el nombre del vendedor. ¿Por qué razón? Porque imaginémonos que más de un vendedor se llamara, pues, Salvador. Es cierto, el apellido sería el distintivo, ¿ok? Salvador Dalí, perfecto. Resulta que hay otro Salvador, Salvador Gutiérrez. Y yo relaciono el cliente con el vendedor a través del nombre, Salvador, pero ¿quién de los dos? Ah, bueno, el apellido. En este caso, pues, digamos, López, ¿verdad? López o Pérez, que hay un montón de López y Pérez. Relaciona el cliente con el vendedor para saber a quién le toca la comisión. Perfecto, vendedor Pérez. Tenemos como 50 vendedores de apellido Pérez. Entonces, ¿cómo relacionamos esto? Hacelo por el DPI o hacelo por su código de empleado. ¿Ok? Por esa razón, E entra en el grupo de A, porque solamente va a relacionar el código del vendedor con el cliente para poder diferenciarlo. ¿Ok? Y aparte tenemos el nombre y aparte tenemos el apellido. Pero aquí entraríamos ya en conflicto con la tercera forma normal. Porque es cierto, tenemos un código para diferenciar estos valores. Sin embargo, F y G estarían dependiendo de A. ¿Qué tiene de malo? Porque F y G no corresponden a clientes. F y G son vendedores y aparte son los clientes, o sea, no puedo tener clientes. Es como decir, en una relación, tener el código del alumno, todos los datos del alumno y los del profesor. Ah, perfecto. Imagínense tener exacto, crear una entidad, por ejemplo. Voy a abrir un Excelito mejor. Así. Tengo aquí alumno. Aquí tengo su número de carnet. Tengo su nombre, apellido, etcétera. Luego, ¿quién es su profesor guía? Por decirles algo. El código del, o su coordinador. ¿Sí? Código coordinador. A ver, el nombre del coordinador. El apellido del coordinador. ¿Ok? No, ¿verdad?
Vaya, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que llevar, ¿no? Carnet, carnet, nombre, parte de apellido, código del coordinador. Ah, bueno, no hay ningún problema. Sería para alumno, sería para coordinador. Código del coordinador, el nombre y el apellido. Perfecto. Recordemos que aquí, y si que no se les olviden estos conceptos, por favor, esta sería su llave primaria. Este de acá, ¿cómo se le llamaría a este atributo? Si este es llave primaria. Vamos a ver. Es de vital importancia, muchachos. Porque al momento de ya trabajarlo en nuestro gestor, nosotros tenemos que especificarle sus llaves primarias y sus llaves foráneas. Sería su foreign key. ¿Ok? Y a eso vamos ahorita. Ahora sí, para llevarla a la tercera forma normal, entonces nos separamos todo. ¿Ok? Ahora en la relación o tabla de vendedores. ¿Qué vende mal aquí o qué vende bien? A ver, se los pregunto. La primera, la de clientes, ya la tenemos al 100. Listo para entrar al gestor y codificar y ya. Analicemos la de vendedores. ¿Será que ya está lista para llevarla al gestor? Para hacer el create table, vendedor, e ingresar esos datos. ¿Ustedes qué dicen? Exacto. Tenemos tuplas repetidas. Simplemente no las volamos. ¿Por qué? Aparece SD355 Salvador Dalí. PP121, PP121, SD355. Simplemente eliminamos esos valores. Y pim, pam, pum. Eso es la tercera forma normal. Súper sencillo. Al inicio cuesta verlo, pero si recordamos bien, si lo quieren ver de esta manera, ¿sí? Peras con peras, manzanas con manzanas, ¿verdad? Porque estábamos mezclando dos entidades, dos relaciones en una sola. Es decir, teníamos en la misma de clientes con vendedores. Y lo mismo estaríamos haciendo en este ejemplo. Alumnos con coordinadores. Y como que en el... ¿Ok? Bueno, ya lo llevamos hasta la tercera forma normal. Por lo tanto, hasta aquí nos vamos a quedar. Suficiente en casi todos los casos. Es así de sencillo. Pero mire, ¿y por qué vendedor? Ah, porque vas a relacionar en algún momento, dependiendo de la lógica del negocio, esta parte. Mira que llegó tal cliente, ¿va? ¿Quién lo va a atender? Tal persona. Vamos a ver quién te atendió. Vendedor SD355. Y recordemos que un vendedor puede tener varios clientes. ¿Ok? Y dependiendo de la política, podríamos decir que un cliente puede tener varios vendedores, pero realmente no sería justo, ¿verdad? Porque la comisión y todo eso, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí, alumnos con coordinador. Un alumno puede tener un coordinador asignado. ¿Cuál es su coordinador? El de cuarto grado. Su coordinador de quinto. No puede tener. ¿Cuál es su coordinador? Ah, cuarto y quinto. Ah, ¿ok? A esto se pretende llegar con las tres formas de normalización. Vaya, vamos a detener esto acá.